con todos. El día de hoy vamos a conocer un poquito sobre la instalación de electrodos, que pues realmente no es gran ciencia, ya entendiendo la configuración a las cuales nosotros queremos o a las derivaciones a las cuales nosotros queremos observar, pues ya se hace mucho más fácil la instalación o colocación de cada uno de estos. Adicional, vamos a ver el manejo de un electrocardiograma, que es bien genérico, bien sencillito, que nos va a ayudar a conocer un poco más sobre el uso de este equipo. Bueno, arranquemos. Todo empieza desde el equipo de ESG. Primeramente, para nosotros tener, eh, digamos, instalado o conocer varias derivaciones, varios canales, lo que debemos tener es un ESG de canales de 12, 6 a 3, que nos permita tener una configuración, manejo de frecuencias de muestreo y que sobre todo nos permita tener una impresión de las diferentes canales o derivaciones. ¿Sí? La instalación de los electrodos. Hay que conocer que tenemos derivaciones unipolares y bipolares. Unipolar porque va a registrar los cambios potenciales obtenidos por el electrodo positivo. Podemos tener derivaciones unipolares de potencial absoluto y también las precordiales. Adicional, las derivaciones bipolares, en cambio, esta se diferencia porque tenemos electrodo positivo y negativo y que son de diferencia de potencial, lo cual nos permite dejar siempre dos puntos. Las comunes son de 1, de 2 y de 3. Bueno, mencionando justo las derivaciones bipolares, lo que aquí manejamos es el triángulo de Eidove. Aquí lo que nos va a nosotros permitir eh, con el triángulo de Eidove es el correcto posicionamiento y el porqué de la ubicación de dichos eh, electrodos. Aquí lo que nosotros podemos apreciar para la derivación de 1, que va de negativo hacia positivo, desde brazo derecho a brazo izquierdo, pues es la diferencia de potencial entre estos brazos. Y adicional, el vector es de 0 grados. El de 2, en cambio, la diferencia de potencial va de brazo derecho hacia pierna izquierda y el vector tiene una dirección de 60 grados. En cambio, el de 3 tiene una diferencia de potencial eh, de brazo izquierdo hacia pierna izquierda y su vector es de una dirección de 120 grados. Eh, Las derivaciones monopolares aumentadas, en cambio, también nos basamos en lo que es el triángulo de Eidove. Cabe mencionar que estas son, como en física los llamamos, son valores absolutos. Es decir, aquí podemos evidenciar, tanto en ABR, ABL y ABF, que son potencias absolutas. O sea, en este caso del brazo derecho, cuyo vector es de dirección de menos 150, ABL, en cambio, que tiene un ángulo de menos 30 y es del potencial absoluto del brazo izquierdo, y ABF, en cambio, que es del potencial absoluto de la pierna izquierda, cuyo vector tiene una dirección de 90 grados. Derivaciones precordiales. Como les mencioné anteriormente, son unipolares. Estas van denominadas por la letra B, van del 1 al 6. Son derivaciones monopolares que registran el potencial absoluto del punto donde está colocado el electrodo del mismo nombre. En sí son las mejores derivaciones del electrocardiograma para precisar las alteraciones del ventrículo izquierdo, sobre todo las de las paredes anteriores y posteriores. Acá nosotros podemos diferenciar que los complejos QRS, que son predominantemente negativos en las derivaciones de B1 y B2, ¿sí? Y algo adicional que en cambio acá tenemos predominante positiva de B4 a B6, lo que corresponde a RS. Lo que les mencioné en la clase anterior. Acá debemos ser cuidadosos entre cable de paciente. No podemos asemejar que es lo mismo tener leads que derivaciones, ¿sí? Acá hay que tener esa diferenciación. Cabe mencionar que manejamos cables con 3, 5 y 12 terminales.
No nos olvidemos de la configuración de colores que tiene. Unos son cables IS, otros son pues con coloración IS, otros son en cambio con AHA. El posicionamiento, como les dije en la anterior clase, sigue siendo el mismo. La diferencia solo es los colores. Acá vamos con una monitorización o ubicación de 3 electrodos. Esta es una de las más fáciles que existe realmente. Podemos monitorizar las derivaciones 1, 2 y 3. La colocación, pues, es bien simple. El rojo y amarillo van en la parte debajo de la clavícula, tanto respectivamente cercana al hombro derecho y al hombro izquierdo, y el verde, que en cambio va en la parte izquierda del abdomen. Como les mencioné, esta es una configuración de colores IS. En el material de lectura ustedes tienen tanto la configuración IS como la AHA. Y esta es una de las más fáciles. Tiene también la ventaja de que se puede utilizar para la parte de monitores de signos vitales y el futuro que es de aquí en adelante, es la centralización de lo que es la monitorización. Entonces, en muchos de los casos, ya a futuro se va a tener monitorización con 3 electrodos em, bajo las centrales de monitorización. Entonces, es una gran ventaja conocer sobre lo que es el posicionamiento en 3 electrodos. Adicional acá, en cambio, la de 5 electrodos, pues nos permite ver 6 derivaciones, tanto 1, 2 y 3, ABR, ABL y ABF. Son una, y adicional, en alguno de los casos, o de acuerdo a las configuraciones, vamos a poder ver las derivaciones precordiales de acuerdo a la posición que tengamos aquí, tanto sea por un electrodo color blanco o electrodo color transparente negro, de acuerdo a a la normativa que se maneje. Sí, aquí manejamos ya la base de los 3 electrodos, tanto en rojo, amarillo y verde, que el rojo y amarillo van debajo de la parte de la clavícula, sea izquierda y derecha. El punto verde en la parte izquierda inferior del abdomen. Acá ingresamos el punto negro en la parte inferior derecha del abdomen y el color blanco, ¿no? Que se puede colocar en cualquiera de las posiciones de las precordiales, dependiendo de lo que se quiera registrar. Aquí puede ser ubicado en B1, hasta B2, B3, B4, allá hasta B5. Para la monitorización de los síndromes coronarios agudos, que pues en algunos de los casos uno quiera apreciar. Vamos con la monitorización de 12 electrodos. Acá debemos diferenciar eh, respecto a la ubicación de dichos eh, electrodos. Son electrodos periféricos, estos 4 que voy a mencionarles acá. Normalmente se diferencian por los colores. Lo que vamos a manejar acá en brazo derecho, brazo izquierdo, pierna izquierda y pierna derecha. ¿Sí? Este tipo de configuración de electrodos periféricos pueden tener 2 configuraciones. Aquí, estas 2 configuraciones simplemente son diferentes por el tipo de electrodo que tengamos. Es decir, si aquí yo tengo un electrodo tipo pinza o electrodo punta plana, pues a nosotros nos toca manejar este tipo de configuración. Y si tengo electrodos que son adhesivos o que tienen tipo broche, pues a nosotros nos toca manejar este otro tipo de configuración. En el sentido, hay que respetar la ubicación, como les mencioné anteriormente, de brazo izquierdo o brazo derecho y la parte de pie izquierdo o pie derecho. Adicional a lo mencionado sobre los electrodos periféricos, también debemos conocer el electrodo precordiales para la utilización de estas 12 derivaciones. La colocación de B1 siempre va a estar en el cuarto espacio intercostal, en el borde derecho del esternón. De igual forma, hacer un espejo B2 va a estar en el cuarto espacio intercostal, en el borde izquierdo del esternón. Aquí la B1 va siempre a registrar los potenciales de las auriculares, en la parte del tabique y en la parte inferior del ventrículo derecho. El complejo QRS representa una onda RS pequeña, seguida de una onda S profunda, ¿sí? En cambio B2, pues esta derivación precordial está encima de la pared ventricular derecha, por tanto la onda R es ligeramente mayor que en B1, ¿sí?
seguida de una onda S profunda, que es la activación del ventricular izquierdo. Acá B3, en cambio, va a la mitad de la distancia de los electrodos B2 y B4. Por eso es importante conocer que B4 va en el quinto espacio intercostal, en la línea media clavicular. Aquí podemos trazar la mitad de la clavícula y pues va a coincidir con B4. Tiene que ser perpendicular desde el punto medio de la clavícula. Y cuando ya tengamos referencia de B4, pues lo podemos instalar diagonal entre B2 y B4, justo en el punto eh, intermedio de ambos electrodos. Aquí cabe mencionar que el B3 pues, es una derivación transicional entre potencial izquierdo y derecho del ECG, por estar siempre este electrodo sobre el septo interventricular. Aquí la diferencia suele ser que la onda R y la S suele ser casi iguales. En cambio, el B4, este electrodo de esta derivación, va a estar siempre en el ápex del ventrículo izquierdo, donde siempre se tiene de mayor grosor. La onda R alta seguida de la onda S pequeña va a ser debido a la activación del ventrículo derecho. En cambio, el posicionamiento en B5, aquí podríamos nosotros tener que el posicionamiento entre B4, B5 y B6 manejar de forma horizontal. Podemos trazar una línea horizontal porque son casi en línea recta. El B4 siempre va a estar el B5 va a estar en la línea axilar anterior. Si podemos nosotros bajar aquí una línea pues perpendicular desde el punto medio del centro de la clavícula, es decir, si a la clavícula le dividimos, a la mitad de la clavícula le dividimos en otra mitad, pues perpendicularmente coincide con B5. Y B6 pues es en la línea medio axilar, línea que baja perpendicularmente del centro de la axila. Entre B5 y B6 estas derivaciones siempre están situadas sobre el miocardio del ventrículo izquierdo. El grosor siempre va a ser menor al B4. ¿Sí? Acá podemos apreciar un correcto posicionamiento de electrodos. En este caso es para una prueba de esfuerzo. Vamos a visualizar las derivaciones manejando 10 electrodos. Ahora vamos a hablar de otro tipo de posicionamiento de electrodos, que son las derivaciones derechas. Tal como nosotros pudimos apreciar, la ubicación en el lado izquierdo, pues es similar en el lado derecho. ¿Sí? Eh, acá cabe mencionar que en algunos de los casos, el por qué se utiliza este tipo de posicionamiento de electrodos es cuando tenemos pacientes o ante la sospecha de infarto posterior o de ventrículo derecho, es recomendable colocar este tipo de posición de electrodos. ¿Sí? Acá, como les mencioné, no con los electrodos con las derivaciones cardíacas, porque no es lo mismo, no es la misma cantidad de terminales o de cables versus las derivaciones que vamos nosotros a revisar. Acá los cables de los electrodos pues no se mueven, ya que no nos interesa ver el plano frontal del corazón. ¿Sí? Aquí, como recomendación, siempre al momento que se imprime el electrocardiograma normal, dar la mención de que son derivaciones derechas, no sé, ahí escribiéndole que son una letra R o que son o tomadas del lado, del lado derecho del corazón, y que para que no se preste siempre para malas interpretaciones en el sentido del diagnóstico, ¿no? La principal indicación acá de realizar es de que nosotros solemos tener elevaciones en los segmentos de ST. Entonces, al momento que podamos nosotros visualizar eso en las derivaciones de las caras inferiores de 1, 2 y 3, pues va a ser recomendable de que se use este tipo de configuración. Eh, el, eh, es también porque la coronaria derecha suele irrigar la cara inferior. Y entonces esto va a hacer que se tenga elevaciones del segmento ST, y esto va a hacer que una mejor selección, digamos, o de visualización sea bajo esta colocación de electrodos. Acá podemos visualizar, en esta columna izquierda de color rojo, ustedes pueden apreciar cuando son, digamos, ondas de SG normales.
Y acá cuando tenemos en el, visualizar, acá en el lado derecho de color azul, cuando los colocamos en electrodos en la zona derecha. ¿Sí? Lo que nosotros podemos visualizar que en este cuadro remarcado de B3, B4, B5R y B6R, se observa siempre las elevaciones en el segmento ST. Eh, y esa es la diferenciación versus lo que nosotros manejamos acá en B4, B5 y B6 respecto a la parte derecha. ¿Sí? Otro posicionamiento característico comúnmente usado pues es el de derivaciones posteriores. Acá lo que se maneja es B7, B8 y B9. Eh, no tenemos que nosotros añadir, digamos, electrodos nuevos. Es simplemente la modificación de B4, B5 o B6 a las diferentes posiciones de B7, B8 y B9. Sí, en la parte posterior del, eh, del cuerpo. Acá lo que nosotros eh, tratamos de usar esta configuración es cuando vemos descensos, en cambio, en el segmento ST, ¿sí? De 0.5 milímetros de B1 a B3. ¿Sí? Entonces, siempre nos va a tocar a nosotros mirar el corazón desde la parte frontal. Debemos sospechar que en la parte posterior puede estar elevado y es por eso las recomendaciones en este caso. ¿Sí? Acá, en cambio, como les mencionaba, ver los descensos de B1, B2 y B3 para nosotros poder realizar la configuración de derivaciones de electrodos posteriores. Se quitan, como les mencioné, los cables del B4 B6 y se van obteniendo las diferentes configuraciones. Y en este caso, acá nosotros podemos ver que la elevación de ST es mayor a medio milímetro de B7 a B9, ¿sí? Por lo que se puede confirmar en muchos de los diagnósticos si es que se puede tener un síndrome coronario agudo debido a esta elevación en las caras posteriores. Otro comúnmente usado es derivaciones de ASI. Eh, ¿Cuál es digamos, el factor de uso de este tipo de configuración? Es porque nosotros podemos tener un cable de 5 electrodos y podemos luego posteriormente visualizar las 12 derivaciones de ASI. Se los puede hacer mediante 4 electrodos en la zona de electrodos activos, 2 que van en la zona de esternón, como lo ven aquí, y 2 en las partes axilares, tanto izquierda como derecha. Adicional, aquí nosotros le colocamos otro electrodo, que es el común, que lo llamamos, o el de tierra. ¿Sí? No olvidarse, tanto el electrodo E o de coloración blanca va en el quinto espacio intercostal de la región inferior del cuerpo. El electrodo A, en cambio, va en la línea medio auxiliar izquierda, a la misma altura del electrodo E, ¿no? Acá, en cambio, el S va en el manubrio del esternón, va en sentido perpendicular a E. En cambio, el electrodo I, pues, va en el medio axilar a la misma altura de E, pero en el lado derecho. Y como les dije, el posicionamiento del común que vamos nosotros a necesitar para la parte de referencia en tierra. Bueno, acá dentro de digamos, las ventajas de manejar derivaciones de ASI, es que nosotros, pues, acá vamos a necesitar de un software. Ahí cabe mencionar una aclaración que vamos a requerir en algunos casos un software para poder visualizar a futuro estas dos derivaciones. En las ventajas, menos electrodos y más fáciles de colocar y obtener mayor cantidad de derivaciones. ¿Sí? ¿Cuál es, digamos, la ventaja de tener este tipo de derivaciones? Es que nos va a permitir, en alguno de los casos, diagnóstico de taquicardias ventriculares no sostenidas. Esta es una de las ventajas de tener este sistema de derivaciones de ASIS, es en el diagnóstico y en la parte de taquicardias, ¿no? Eh, bueno, eh, a continuación vamos ya con las instrucciones de uso del equipo que les mencioné respecto al electrocardiógrafo CP150 de 12 derivaciones. Usualmente
para hacer diagnósticos con pacientes en reposo. ¿Sí? ¿Cuál es el punto principal que nosotros debemos tener al momento de tener nuestro equipo? Al momento de disponer de un equipo de electrocardiografía. Primero debemos identificar las partes en los cuales está constituido el equipo. En muchos de los casos nosotros aquí tenemos pantallas de LCD, interruptores, tenemos conectores, el conector que va del cable del paciente, puede ser en alguno de los casos un solo conector o puede ser de 2 a 3 conectores adicionales. También tenemos la impresora, la cual debemos nosotros conocer qué tipo de características de papel utiliza. Algo adicional es los indicadores que acá tenemos de energía, qué configuración tienen al momento. En algunos de los casos nos puede mostrar que viene incorporado con baterías, entonces nos va a dar las características de la batería, si está conectado o tiene un soporte de solo baterías o está conectado a la red eléctrica, si tiene la batería descargada. Y también conocer lo que tiene en una parte posterior. Mucho de estos puede venir con conectores de Ethernet, lo cual facilita conectar al ordenador y lo podemos repotenciar en cierta forma el equipo, porque podemos ya no solo utilizarlo para, digamos, para diagnósticos en posicionamiento de reposo, sino también puede ser en tipo en ciertas pruebas de esfuerzo, o podemos usarlo al momento que hacemos conexión a Ethernet, ampliarlo a una red de, sea de PAX o una red de RIS, ¿no? O dependiendo de los GIS que se vayan manejando y de acuerdo a los protocolos que vayamos teniendo, sea HL7 o HL4, dependiendo de lo que nosotros manejemos. ¿Sí? Acá también es importante que ustedes vean sobre los conectores USB que van teniendo cada uno de estos equipos, porque pueden permitirnos ampliar las capacidades de almacenamiento o la capacidad de procesamiento a veces del equipo, ¿sí? La conexión eléctrica del equipo, los fusibles de corriente alterna, ¿sí? Acá es importante porque a veces muchos de los equipos pueden sufrir estos daños y conocer dónde va la parte de fusibles para el reemplazo inmediato, que se lo puede hacer de una forma sencilla, pues puede ayudarnos para habilitarlo de una forma inmediata al equipo y no tener tanto tiempo paralizado. Acaba el terminal de tierra. Esto es importante. Primero por las seguridades eléctricas y en la siguiente clase vamos a ver qué normativas debe cumplir, qué normativas IEC de blindado de seguridad para no tener las filtraciones de ruido de red eléctrica que puede haber o filtración de armónicos porque nuestra red está contaminada por varios, digamos, componentes de corriente alterna, corriente continua, seamos porque nuestro consultor está al lado de ciertas fábricas o porque en nuestro puesto está instalado componentes capacitivos que la empresa eléctrica a veces busca por mejorar la calidad de la energía. Entonces tenemos que nosotros siempre tener una conexión de tierra. ¿Qué es lo importante aquí? Que no puede ser la misma tierra que esté ubicada en el poste o la misma tierra que sea la misma tierra del medidor o que sea la misma tierra de nuestra casa. Tienen que ser 3 tierras diferentes. Eso, hablar con su técnico al momento de instalar y verificar que las tierras no sea la misma tierra que tenemos del medidor, que esté dentro de la malla de tierra de nuestro consultorio, de nuestro establecimiento, porque si es la misma, y vamos a sufrir nosotros las filtraciones de ruido, y mucho más si es que está conectado a la misma varilla de poste y a la misma, al mismo conector de tierra del medidor, ahí vamos a sufrir las filtraciones de armónicos que tienen las empresas digamos, fábricas a nuestro alrededor en caso de tenerlas. Sí, y el compartimento para la batería. Muchos de estos equipos viene con batería incorporada por las diferentes circunstancias que puede utilizarse este equipo, sea por ausencias de energía o porque yo necesito transportar al paciente mientras tiene una arritmia o porque lo uso en las áreas de emergencia. Entonces, siempre estas características son importantes de conocer, porque, digamos, utilizo un equipo robusto, como pueden ser los de DAN 180, conectado a un a un computador. Este equipo, si yo no conozco las características de desconexión para poder monitorizar a un paciente de forma remota o llevarlo para algún momento en la emergencia, pues vamos a tener serios problemas. Y eso es ahí lo importante de conocer las características del equipo. Otro factor importante es la carga de papel, ¿sí?
Acá ustedes pueden ver que la cargada de papel o el tipo de papel es en papel milimetrado térmico, pero es tipo Z, no es de rollo. Entonces es importante conocer esas características. Adicional, como ustedes ven aquí, justo el cuadradito negro es para la parte del sensado del papel. Si nosotros lo ubicamos de una forma, digamos, diferente, no nos va a imprimir y nos va a dar las alarmas de que o no está ubicado el papel o que simplemente la impresora no lo va a procesar, porque no va a saber cuándo comienza aquí justo, cuándo comienza la medición y cuándo va a comenzar el procedimiento de imprimir. eh, y es por eso la importancia de este cuadradito. Entonces debemos conocer, ubicar bien nuestro sensor y de esa misma forma colocar el papel, ¿sí? Para evitar problemas a futuro. Y sí, la impresión va a ser continua. Si no, el equipo no va a poder reconocer, no va a imprimir y va a presentar los errores. Acaba de mencionar algo. Esta misma recomendación es cuando nosotros coloquemos papel en monitores o cuando queremos hacer la monitorización en las áreas de UCI. Es importante siempre la colocación del papel térmico, ¿sí? Como configuración inicial, aquí tenemos grandes ventajas. En algunos de los casos, digamos, sí difiere de lo que son electrocardiogramas marca Schiller, pero la botonería va a ser similar, en el sentido de que nosotros podemos arrancar una medición, un inicio de ECG sin información del paciente cuando es un proceso emergente, eh, o digamos cuando estamos a través de un proceso de consulta externa, un proceso de mediciones de ritmo, siempre es recomendable la introducción de la información del paciente para posterior hacer la impresión del ECG. Acá en cambio tenemos otras opciones que es iniciar la impresión de ECG continua, a la cual va a estar siempre ya la espera, la conexión de los diferentes electrodos hacia el paciente. Eh, Aquí vienen las diferentes recomendaciones para la colocación de los diferentes electrodos del paciente. ¿Sí? Hay que tenerlo preparado al paciente, ¿sí? Sea en la posición de reposo o en posición de máquina de esfuerzo, va a depender de la configuración. Explicar la importancia de que debe permanecer inmóvil durante toda la prueba. Comprobar que el paciente esté cómodo, a buena temperatura y relajado. Lo importante acá también es de que eh, mantengamos las condiciones de temperatura, porque a una temperatura muy fría, pues podemos dar alteraciones a nuestras mediciones, ¿sí? Puede provocar, digamos, temblores en algunos de los casos. También se recomienda reclinar al paciente con la cabeza en una posición ligeramente superior eh, al corazón, conocer el posicionamiento de los diferentes electrodos que nosotros manejamos de acuerdo a las configuraciones que vayamos a hacer. Si es de 3, 5 o de 10 terminales para la visualización en 12 derivaciones. Eh, Adicional, conocer también si está configurado fecha, hora y el estado de baterías y proceder a dar el inicio al estudio. Acá la ventaja de estos equipos es que en alguno de los casos nos puede dar el posicionamiento, la visualización del posicionamiento de los electrodos de acuerdo a la configuración en la cual nosotros hayamos seteado el arranque de la prueba. Sí, también podemos configurar las magnitudes, tanto de milivoltaje, frecuencias, dependiendo va a depender de lo que nosotros queramos, del tipo de estudio que queramos nosotros realizar, ¿no? Eh, Acá podemos hacer las visualizaciones de, también de la parte de ritmo, que es bien importante, y si estamos teniendo señal en las primeras tres derivaciones, uno, que es 1, 2 y 3. Podemos nosotros darle un clic a la parte de continuar. En muchos de los casos que son, como les mencioné, para consulta externa, va a pedir el ingreso de la información. Muchos equipos vienen para ser configurados los parámetros o digamos los ítems de llenado de información, como el ID del paciente, que es bien importante, nombre y apellido, fechas de nacimiento, las condiciones de altura,
peso, que en algunos casos vienen predefinidos y que ya depende de nuestra configuración el mantenerlos o cambiar. También el de rezo y raza. Algo adicional que aquí cabe mencionar es de que sí es importante mantener estas características de identificación para que nuestro electrocardio, digamos, nuestro estudio no se pierda, no se extravíe o no pueda ser identificado a futuro. Eh, Algo adicional que también viene incorporado los equipos o los electrocardiógrafos hoy en día es de que nos pueden dar puntos intermitentes de mala conexión de las derivaciones. Pueden mencionarnos que están mal conectadas o que presentan interferencias. Aquí lo importante es ver el estado, como les comentaba en la clase anterior, ver el estado del electrodo, si no está oxidado, si no está, digamos, si es que es un electrodo adhesivo que esté correctamente pues implantado en la piel, si no, pues realizar el reemplazo del mismo. Proceder también con la verificación de la correcta colocación de los electrodos precordiales y de los periféricos. Y procedemos nosotros con el inicio del ECG, al momento que damos siempre en la pantalla de imprimir, en el botoncito de imprimir. Como les mencioné, tenemos botones de derivaciones, de ganancia, de velocidad y de filtros. Los botones de filtro son importantes saberlos cuándo aplicar. Digamos, si es que tenemos un filtro para pacientes que tienen, digamos, características de tener temblores, pues aplicar este filtro, porque va a permitir evitar o digamos, aplicar filtros pasa abajo para la parte de ruido y omitir en este sentido los temblores. Cabe mencionar que la mayoría de los SG suele esperar o suele tener un tiempo aproximado de 10 segundos para la obtención de señal. Si pasado este tiempo de los 10 segundos no tenemos, digamos, una visualización de onda, pues debemos proceder a revisar lo que es las conexiones. Digamos, otro error que nosotros podemos cometer al momento de no tener señales es de que no esté conectado eh, el módulo del conector de derivaciones. Entonces es importante que acá al inicio, como les contaba, ver que el equipo esté con todas las condiciones iniciales de uso, correctamente conectado a todos sus cables para proceder con el estudio. Acá lo que les quería mencionar son las soluciones de artefacto que puede haber. Cuando nos presenten este tipo de ondas es porque tenemos cierta línea de base con desviaciones. Las causas que pueden ser es porque nuestros electrodos estén sucios, corroídos, sueltos o colocados en zona de hueso. Hay que mencionar que los electrodos periféricos no pueden ser colocados en zona de hueso, sino más bien en una zona plana. Que el gel también sea escaso o esté seco, o que las condiciones del gel hayan vencido. ¿Sí? Y proceder con el reemplazo inmediato. Que el paciente pues tenga piel grasa o que tenga lesiones corporales, en algunos casos también lesiones. El ascenso y descenso del pecho durante la respiración de forma rápida o aprensiva. Esto también va a provocar este tipo de artefactos, como les llamo. Las acciones que nos toca seguir, pues las que les mencionaba, pues limpiar la piel del paciente, colocar bien los electrodos, comprobar que el paciente esté cómodo y que nuestra línea base sigue, en caso de que nuestra línea base siga presentando desviación, pues nos va a tocar aplicar los diferentes filtros que pueden venir incorporados en nuestro equipo. Muchos de los equipos vienen con un filtro pasa alto y pasa abajo, entonces saber conocer el comportamiento de nuestro equipo y cuándo debemos aplicar el pasa alto y el pasa abajo. Como les mencionaba, la interferencia de corriente alterna. Aquí lo que nosotros pues vamos a visualizar son ondas en este sentido. Como les ven, aquí hay una filtración de ruido muy severa en la parte ya de la onda DSG. Vemos que se sobrepone siempre un voltaje regular, picos uniformes en las curvas. Acá las causas es de que el paciente y el técnico están tocando los electrodos durante el registro, o lo que suele también pasar a nivel,
digamos, es de que el paciente está tocando las piezas metálicas en la mesa en la camilla. Entonces ahí va a ser que tengamos una referencia a tierra también diferente a la que eh, está configurada ya dentro de los electrodos. Un cable de desviación del paciente de alimentación puede estar roto, entonces siempre debemos revisar el estado. Eh, y ahí es donde se recomienda que la parte de mantenimiento, ahí les iba a comentar la siguiente clase, que la parte de mantenimiento debe realizar siempre la evaluación de los cables con un simulador de paciente. Entonces, al momento que nosotros inyectamos corriente o diferente forma de onda hacia cada uno de los electrodos, nuestro ECG va a proceder a visualizarlos. Y es así como nosotros podemos identificar qué alimentador o qué cable está roto y proceder con el cambio inmediato. He ahí la recomendación siempre es tener dos cables, porque si ya visualizamos que tenemos este tipo de interferencias, si en corriente alterna, podemos hacer el cambio inmediato, tanto sea del inmediato del conector del cable DCG. Entonces, sería una ventaja para no suspender la tensión. Adicional, que aparatos eléctricos de la zona, sea iluminación, cableado oculto, paredes o pisos, esté provocando esta interferencia. Eh, Puede ser también la filtración, digamos, de ruido por los motores que tienen fábricas que estén a nuestro alrededor. Ahí debemos ser bien cuidadosos porque los motores utilizan aceleradores o variadores de velocidad y eso mete, digamos, armónicos, como los llamamos en la parte de energía eléctrica, y eso va a interferir muchísimo con nuestro equipo. Lo que es recomendable, como les digo, es instalar o aislar mediante transformadores. Cuando, digamos, es muy agresiva esta interferencia de corriente alterna, nos va a tocar hacer o instalar o blindar la parte del consultorio con la respectiva malla de puesta a tierra. Entonces, es ahí donde debemos, en caso de que tengamos estos casos, pues dar este tipo de soluciones. ¿Sí? Cuando tengamos esta tipo de alerta de derivación o curva cuadrada, este tipo de curva cuadrada nosotros lo teníamos en el hospital Eugenio Espejo, y era porque en los consultorios que teníamos aledaños a la parte de consulta externa de cardiología, teníamos varios motores en DC por la parte de órtesis y prótesis. Entonces hacía que nosotros tengamos este tipo de ondas características en derivaciones de D1, D2 y D3. Pensábamos que el equipo estaba dañado, desconfigurado, que nuestros cables estaban deteriorados, pero realmente a futuro pudimos descubrir que no era daños en los equipos en el cable, sino que era una filtración ya de corriente DC, y lo cual conllevaba que pues tengamos estas gráficas erróneas. ¿Sí? Como les decía, acá la recomendación es que se tiene un mal contacto de electrodos, puede haber una derivación suelta, una derivación defectuosa, pero también puede ser por filtraciones de DC, de corriente continua, por motores que se puede tener por fábricas cercanas a los consultorios o a las áreas que nosotros manejamos acá de consulta externa. ¿Sí? Bueno, esa es el,